Hermanos, les voy a pedir que por favor se pongan nuevamente de pie. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Y sobre lo cual vamos a reflexionar hoy se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante. Ahí el Señor Jesús le estaba enseñando a los discípulos a orar, y lo hace por medio de una parábola, ¿sí? Ya tienen la cita bíblica, si no está ahí en pantalla. ¿Está en pantalla? Sí, Señor. Y como les decía, Jesús utilizó en esta oportunidad una parábola para hablarles a los discípulos acerca de la oración. El Señor Jesús usó en varios momentos, distintos momentos, le enseñó a los discípulos y a la iglesia a orar, y en este caso lo hace a través de este capítulo. Dice así: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desmayar. En alguna versión dice sin cansarse. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Amén a la palabra de Dios. ¿Pueden tomar asiento? Hermanos, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está enseñando acerca de la oración. Seguramente es un tema que por ahí han escuchado más de una vez, pero les pido que me den la oportunidad y le den la oportunidad al Señor a poder escuchar atentamente lo que Dios quiere decirles para edificar nuestras vidas. Y vamos a estar entrando, como les decía, en breve en un tiempo de ayuno y oración diario. Eso nos va a ayudar a ejercitar el discipulado. Y tenemos la oportunidad ahora de ver la perspectiva que Jesucristo le da a lo que es la oración. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el que está hablándonos en esta mañana, y sabemos que Él vino para anunciar buenas nuevas a los pobres, vino a proclamar a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor de nuestro Señor. Es nuestro Señor Jesucristo el que vino a intervenir en nuestras vidas en favor de cada uno de nosotros que estamos aquí. Y el Señor Jesucristo enseñó en otro versículo, en otro evangelio, en el Evangelio de Mateo, también enseñó algo más acerca de la oración. Ahí en Mateo 7:7 dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Me voy a concentrar en la primera parte de este versículo. Pidan
y se les dará. O sea, ahí está hablando nuevamente acerca de la oración. Cuando pedimos en oración, se les dará. En la versión Nueva Traducción Viviente dice este mismo versículo: sigue pidiendo y recibirás lo que pidas. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Así que concentrémonos por un momento en la parte que es la oración. Pidan y se les abrirá. Ustedes saben que en el planeta hay aproximadamente 8.300 millones de habitantes en la faz de la Tierra. Estaba mirando ahí un relojito que marca cada vez que una persona nace y continuamente está ese relojito contabilizando gente que va naciendo a través de cada día y cada minuto. En este tiempo que voy a estar hablándoles a ustedes, no sé cuántos bebés van a nacer. Estamos creciendo a una velocidad extraordinaria. Cada año nace el equivalente a la cantidad de argentinos que habitamos en esta tierra, en la Argentina. Cada año se duplica en el mundo esa cantidad, 8.300 millones de personas. Y cada una de estas personas tienen la posibilidad de recibir de parte de Dios en respuesta a su pedido. Porque Jesucristo acá claramente está diciendo: piden y se les dará. No le está específicamente hablando solamente a la iglesia, porque sabemos que la oración que transforma la vida y que está abierta a toda persona es esa oración que le pide perdón a Dios por sus pecados. Y esa oración trae nueva vida a la persona que le entrega su corazón a Cristo. Así que la posibilidad está abierta, la puerta está abierta para pedirle a Dios. Si dentro de estos 8.300 millones de personas, una persona le pide algo a Dios, de todos los que habitan el planeta, solamente esa persona recibirá respuesta de parte de Dios. ¿Se entiende eso? La invitación de Dios está abierta. Depende de nosotros si le vamos a pedir ayuda o no a Dios, pero esa única persona, hipotéticamente hablando, va a estar feliz porque recibió respuesta a su pedido. Así que Jesús te dice que te dará lo que le pidas porque Él tiene para dar. Jesús dice: al que me pida le daré, porque Jesús tiene recursos extraordinarios para darnos a cada uno que le pida y Dios no nos va a defraudar. ¿Quién me dice amén a eso? Él va a responder. A veces nos preguntamos: ¿nos escuchará el Señor? ¿Responderá el Señor a nuestra oración? Y la verdad es que si la hacemos de corazón, sencilla, sin copiar a nadie que tiene la oración desarrollada o que hace tiempo que viene orando, lo que Dios realmente escucha es el corazón de cada uno de aquellos que le pedimos a Dios y Él nos responderá. Ahora quiero ir por un momento a un episodio del Antiguo Testamento. Lo que leímos está en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay un momento donde, en Éxodo capítulo 1, donde ustedes saben que en esa época el pueblo de Dios estuvo viviendo en Egipto. Sucedió que en un momento uno de los hijos de Israel o de Jacob, llamado José, fue por circunstancias que no fueron de su voluntad, fue de voluntad de Dios, fue a vivir a Egipto. ¿Y qué hizo? Una vez que él se estableció, se dio a conocer, Dios lo utilizó mucho en ese lugar. Él era el único de una familia grande que vivía en Egipto. Sus familiares estaban pasando hambre en Egipto en ese momento y vienen a vivir a Egipto, donde estaba José, que era familiar de toda esta familia, y empezaron a vivir en Egipto 70 personas de
familiares de este hombre llamado José, hijo de Israel. Y entonces pasó lo siguiente. Dice así: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey. No era el rey de cuando José convocó a su familia a venir a vivir a Egipto, sino que se había muerto y ya había otro rey. Y entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y no había sido partícipe de cuando toda esta familia vino a vivir a Egipto. Y este rey de Egipto nuevo le dice a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Los hijos de Israel estaban trabajando como sirvientes de los egipcios. Entonces dice: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Y acontezca que viniendo guerra, él también, o sea, el pueblo también, se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios y tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían ¿a quién? A los hijos de Israel. Y fíjense esa idea, eso que dice ahí: le temían a los hijos de Israel estando esclavos. Versículo 13: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. O sea que lo que esta palabra nos está diciendo es que el pueblo de Dios estaba viviendo en Egipto, en muchísimos miles de años atrás, estaban trabajando de sirvientes para los egipcios, pero es interesante que a ellos no los llamaban esclavos, sino que los llamaban ¿qué? Hijos de Israel. Y presten atención a esto, porque tiene mucho que ver con vos y conmigo. Resumo, fijémonos en lo siguiente: el faraón en ejercicio en Egipto se refiere a los esclavos no como esclavos, sino como los hijos de Israel. Y después dijo: son mayores que nosotros y más fuertes que nosotros. Como su estrategia de evitar que se multipliquen por miedo del rigor, fracasó. Y por eso le tenían temor a ellos. ¿Quiénes tenían el gran ejército? Los egipcios. ¿Quiénes eran los que gobernaban? Los egipcios. ¿Quiénes eran los que tenían el Ministerio de Economía y el Ministerio de Seguridad? Los egipcios. Eran hombres fuertes y bien alimentados, pero les temían a los esclavos. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Pero acá hay una clave. ¿Por qué llamaban a los hijos de Israel como tal y no esclavos? Les llamaban hijos de Israel porque el pueblo de Israel es la promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios le había dado una promesa al abuelo de Jacob, le había dado una promesa al papá de Jacob, que es Isaac, y le había dado una promesa a Jacob, cuyo hijo es José, y a través de Jacob e Israel, todo el pueblo se fue desarrollando en la tierra de Egipto. Pero sobre ellos estaba la promesa de Dios.
Sobre ellos Dios había puesto sus sellos, Dios los había llamado, los había elegido a ellos, como te llamó a vos y me llamó a mí. Y ese sello de Dios era tan fuerte y la presencia de Dios sobre sus hijos era tan fuerte que no les podían llamar esclavos y les llamaban hijos de Israel porque había un peso de la presencia de Dios. Aún estando esclavos, el peso de la presencia de Dios sobre su pueblo. ¿Qué promesa recibió el pueblo de Dios? Que se hacen llamar, o los egipcios les llamaban los hijos de Israel. Dios había profetizado sobre ellos bendición en gran manera. Les había profetizado que conquistarían las ciudades enemigas. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de sus descendientes, los hijos de Israel, y también todas las familias de la tierra. Ustedes saben que las bendiciones que vienen sobre cada familia fueron proclamadas y fueron profetizadas en el Antiguo Testamento en el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob. Y nosotros estamos siendo bendecidos por esa promesa que Dios le hizo. Y otra promesa que Dios había hecho sobre el pueblo de Israel: estaré con ellos siempre, los protegeré y no los abandonaré hasta cumplir con todo lo que Dios había prometido. Qué interesante, qué interesante. Y saben que el enemigo de tu alma y de mi alma es el acusador, es Satanás. Sabe perfectamente que si le entregaste tu corazón a Jesucristo, atente esto, llevas el nombre de Dios. Sabe que sos hijo del Señor y va a tratar de oprimirte todo lo que pueda, como hicieron los egipcios con los hijos de Israel. En este episodio del Antiguo Testamento, egipcio representa al enemigo de nuestra alma, a quien nos quiere oprimir y nos quiere hacer fracasar en la vida de relación espiritual que tenemos con nuestro Dios. No les decían esclavos, les decían hijos de Israel y los hacían sufrir para que no se multipliquen y se levanten contra ellos a darse cuenta que eran mayores y más fuertes. Y Satanás siempre va a tratar de hacerte sentir más débil y menos fuerte y con menos fuerzas. Siempre va a tratar para desalentarse. No los llamaban esclavos, pero los trataban como esclavos y los hacían sentir como esclavos. Y Satanás quiere mantenerte en un estado de esclavitud y comienza actuando sobre vos con el temor. ¿Se acuerdan lo que les había dicho del efecto que tiene el temor sobre la vida del ser humano? A raíz de ese temor viene todo lo demás, la desesperanza, la ansiedad, la angustia, la sensación de soledad. Todo empieza con el temor. Una persona con mentalidad de esclavo, como le sucedía a los egipcios, no ve las señales de multiplicación y crecimiento que ellos estaban teniendo. Los egipcios los suprimían, ellos se seguían multiplicando. Los trataban con mayor dureza y ellos seguían creciendo. El Señor seguía actuando sobre ellos. La carga aumentaba, la opresión aumentaba, era cada vez más fuerte, sin embargo se multiplicaban y crecían. Pero ¿saben cuál es lo triste de esto? Que los israelitas no percibían que se estaban multiplicando, que estaban creciendo y no captaban, no se daban cuenta de que les tenían miedo. Los hijos de Israel les tenían miedo a ellos. Y en realidad, ¿qué dice la lectura? Que eran los egipcios los que le tenían miedo a los israelitas. ¿Quién tenía razón? Ambos. Porque el pueblo de Dios estaba intimidado, estaba asustado, estaba agobiado por toda la
la dureza con que era tratado. La mentalidad de esclavo, hermanos, borra toda percepción de libertad, todo deseo de libertad. Y borra la posibilidad de levantarse del estado en que están. Se acomodaban a su situación de esclavo, es lo que le pasaba a ellos, se acomodaban y a lo sumo oraban para servirle mejor a quienes los esclavizaban para que no los traten tan mal. Pero seguían esclavos, siendo los hijos de Israel, siendo los hijos de las promesas. Y yo te hago esta pregunta, y yo me hice esta pregunta. ¿Sos de ese grupo que está esclavizado por Satanás? ¿Sos de ese grupo que, llevando el nombre de Dios, estás intimidado por el enemigo de tu alma, por Satanás? ¿O estás intimidado en momentos en que estás pasando difíciles? Hay momentos en que el agobio, el cansancio, la opresión, la desilusión, el fracaso, la soledad, el duelo. Los días lunes, cuando hay que ir a trabajar, muchos se deprimen aunque no lo crean, porque tienen que ir al trabajo. Y no detectamos la señal de los milagros que Dios hace en nuestras vidas cada día, de que cada día la protección de Dios está sobre nosotros, que Dios nos ayuda, que Dios nos da fortaleza, que nos sostiene. Está haciendo cosas extraordinarias Dios sobre nuestras vidas cada día. Y muchas veces no nos damos cuenta. Pensamos que el agobio es más importante, que el cansancio es más importante, la opresión, la desilusión. Pero vos llevás el nombre de Dios y yo también. Y lo que Dios quiere es que seamos conscientes de esto. Otro punto, a veces el esclavo gime, que ellos leen más acerca de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Dios. Ellos gemían por el agobio tan fuerte que le imprimían los egipcios. No oraban, gemían a causa de la servidumbre. Présteme atención a esto. La oración puede ser un factor de protección. Le pido ayuda a Dios, le pido protección a Dios y Él me la da. Pide y te daré. La oración trae bienestar emocional, trae aliento a la persona. Pero esa persona tiene que tener un vínculo seguro y creer en el apoyo de Dios. Creer que lo que pido Dios me lo va a dar. Pero puede ser frustrante y debilitante si el vínculo con Dios que estoy teniendo es inseguro. Si yo no tengo bien en claro lo que Dios representa y hace en mi vida, o dudo del carácter de Dios, dudo de los atributos de Dios. Pregunto, ¿tenés la seguridad concreta de que lo que pidas Dios te lo va a dar? ¿Tenés seguridad de eso? Es lo que la palabra dice. Es cierto que hay maneras de pedir y ahora lo vamos a ver en un ratito. Pero yo quiero que te grabes bien, con mucha claridad, que lo que le pidas al Señor, Él te lo va a dar. Y te va a asombrar. Y te va a sacar del lugar donde estás si tenés que reanimarte o levantar tu espíritu. Saben que la historia con los egipcios sigue y el pueblo de Dios sigue. En Éxodo 23 dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto, que habíamos hablado recién. Murió. Los israelitas, sin embargo, seguían ¿qué? Lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a los oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto. Ahí está el pacto, por eso los hijos de Israel se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y si uno sigue la historia,
Viene ahí Moisés y a través de Moisés Dios les trae la libertad a su pueblo. Finalmente se acordaron y descubrieron o redescubrieron en medio de su gemir que clamando a Dios podían salir de la servidumbre. ¿Cuántos años estuvieron esclavos? 400 años. ¿Cuántas generaciones son? 5, 6. Dios reconoció el pedido de ellos. Se quebró la esclavitud. Porque ¿qué hicieron? Lean ahí, Señor, necesito tu ayuda. ¿Cuánto necesitamos la ayuda de nuestro Dios? Todos y cada día necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Y se la tenemos que pedir no como esclavos, sino como hijos e hijas de Dios. Sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso y Él mismo nos manda a pedir para que Él nos pueda dar. Les recuerdo esto. Satanás reconoce y sabe que sos hija o hijo del Dios Altísimo. Él lo sabe. Y trata de tenerte como esclavo, siendo que Jesucristo te trajo la libertad. Él te quiere paralizar como a los egipcios al pueblo de Israel. Él te llama hija, Él te llama hijo. Él sabe que quiere lo mejor para vos, pero quiere que reacciones y tengas la convicción de que Dios te va a ayudar. Cada minuto de cada día Él va a estar presente en tu vida. Yo le voy a pedir a la banda que venga aquí un minutito. Quiero que juntos cantemos una canción que tiene mucho que ver con lo que estoy hablando. Te voy a pedir que te pongas de pie. Espera. Es una hermosa canción donde pregonamos la libertad que nuestro Señor Jesucristo nos da. Y ten en cuenta lo que hablamos. No somos esclavos, somos hijos de nuestro Dios. Hijos e hijas de nuestro Dios. Y eso hace la diferencia. Canta con el corazón. Es una hermosa canción que habla precisamente de la libertad que hay en Cristo Jesús. Sí, Señor Jesús, escúchanos. Escúchanos, Señor Jesús. Escúchanos, Señor Jesús. La canción, melodía de tu amor, me diste libertad en mi adversidad, hasta que huyó el temor. Ya no soy esclavo del temor. Levanta tus manos al cielo. Hijo, levanta porque eres libre. Sí, Señor. Ya no soy esclavo del dolor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo en amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy
Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor, gracias. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Gracias, Señor nuestro. Ahí donde estás. Ahí donde estás, yo te quiero invitar. Y declarar delante del Señor. El Espíritu Santo está en este lugar, hermanos, rompiendo cadenas, trayendo libertad a tu corazón. Tal vez esa esclavitud mental hacía que pienses desenfocada de las cosas de Dios, desenfocada de las cosas de Dios. Pero la verdad es que Jesucristo te hizo libre cuando murió y resucitó en esa cruz y vos le pediste perdón por tus pecados. Yo quiero ahora, con las manos levantadas, cada uno, hacer la siguiente declaración. Y te voy a pedir que repitas después de mí. En esta mañana recibo la palabra que me exhorta. En esta mañana recibo la palabra. Todos repetimos. En esta mañana recibo la palabra que me exhorta y me anima y me lleva a una realidad conquistada por Cristo. Puedo y quiero ser libre de toda esclavitud. Aún con mis oraciones, súplicas y cuando tengo gemidos indecibles, el Espíritu Santo lleva mis oraciones delante del trono de gracia, donde Dios vela por mí. Ahora, toda opresión se va, todo impedimento y estado anímico adverso cambia y me transforma en una persona de oración, en una persona de súplica, segura de lo que hago, porque sé y creo que mi oración es poderosa y es eficaz. Satanás, me conoces y yo te conozco a vos.
Por eso acudo al Espíritu Santo que está en mí y te ato y te inmovilizo y te ordeno que te alejes de mí kilómetros de distancia y te declaro inoperante sobre mi vida. Estoy escondido en Cristo, en los lugares celestiales, al lado de mi Padre, de mi posición de hijo. Me declaro libre porque Él me liberó. Declaro, soy creyente porque me someto al señorío de Cristo. Soy creyente porque me someto a la autoridad suprema de Jesucristo. Renuncio a mi autonomía e independencia de Dios y me someto al señorío de Cristo y decido permanecer fiel, decido permanecer firme a lo que Cristo me enseña, porque deseo de todo corazón que Dios esté siempre conmigo. Declaro todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Saben que parte de esta oración está en 2 de Juan 1:9, donde dice: si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, escribe Juan, Dios se apartará de ustedes. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Amén. El reino de Dios está donde Dios está y Dios está donde se le obedece. Pueden tomar asiento, hermanos. Como les dije al principio, Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar como siempre, ¿sí? Y varias veces en el día, y cada vez que vemos que necesitamos orar con Él, y no tenemos que desanimarnos por eso. Pero hay un tema que les quiero comentar, sería el punto 3 de lo que estoy hablando. El conformismo es uno de los síntomas de la enfermedad de nuestros tiempos. El conformismo pone de manifiesto la falta total de sentido y propósito en la vida. Nos desenfoca, deja al individuo sin razón para luchar y en consecuencia no ve motivos para vivir. Nuestra generación necesita desesperadamente recuperar el espíritu que en su momento el apóstol Pablo tenía y que expresa en Filipenses 3:13. Aquellos que han leído este pasaje, el apóstol Pablo dice que había un aguijón en su carne, algo que lo afectaba muchísimo. Le pidió al Dios que se lo retire y no se lo retiró a ese aguijón. No sabemos exactamente qué fue, pero lo afectaba mucho. Y olvidando lo que está atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, dice Pablo, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Ahí el apóstol Pablo aprendió lo que es vivir bajo la gracia y el favor inmerecido de Dios. ¿Saben que cuando oramos actuamos con fe? Ahí ponemos en práctica la fe. Porque estamos hablando a un Dios invisible, pero que sabemos que es
un Dios real. No es palpable, no lo vemos, pero actúa en nosotros. Y si vamos a hacer frente a estos tiempos difíciles, es necesario moralmente que recurramos a la oración. En lugar de agotarnos con los problemas de la vida o llenarnos de cobardía con las dificultades, podemos encontrar firmeza en el propósito y la fortaleza que viene al orar. Nuestro Señor Jesucristo, cuando en medio de la vida más extraordinaria que jamás alguien haya vivido, pasaba noches enteras de vigilia en comunión con el Padre, orando. Por eso Él puede decir, oren siempre, no dejen de orar. En la parábola de la viuda que leímos al principio, la viuda insistente, Jesús habla de una mujer que varias veces pidió ayuda a un juez injusto, a un juez, no sé, que se dejaba sobornar o que actuaba como a él le parecía injustamente, no teniendo en cuenta los hechos que le permitían tomar una decisión. Era injusto, no dice la Biblia por qué. Y este hombre que no tenía temor de Dios, no le importaba a Dios, que Dios haga lo que quisiera, ni consideración por nadie, no tenía respeto y consideración por las personas. En ese entorno le concedió el pedido que la mujer insistente estaba haciendo a fin de que la dejara de molestar. No actuó con justicia, aplicó la justicia, pero no en base a la labor que un abogado debe hacer, sino que para que no la moleste. Y de este hecho, que es tan común a veces, lamentablemente, en las cuestiones jurídicas, Jesús levanta dos preguntas en el versículo que habíamos leído. En el versículo 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia? ¿A quiénes? A sus escogidos. Estamos en este lugar porque Dios nos escogió. Y la realidad es que sí, Dios va a hacer justicia en favor nuestro. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Si la hizo una persona tan impío, tan injusta como el juez, en el caso de él para que la mujer no lo moleste más, en el caso de Dios porque nos ama profundamente, ¿cómo no nos va Él a responder y a hacer justicia? Y la otra pregunta es, ¿se tardará mucho Dios en responder? Y la respuesta es que no. Dios siempre responde nuestras oraciones, pidan y se les dará. Pero Él no siempre responde lo que deseamos. Ahí está el tema. Porque lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos tener o poseer, Dios sabe que no siempre nos va a hacer bien. Habrá veces que sí, habrá veces que no. Pero con Dios vamos a estar seguros de que siempre va a ser para bien. Por eso, Dios responde no a lo que deseamos, sino a lo que necesitamos. Les doy ejemplos. Le pedimos que nos libere de las cargas de la vida y Él ¿qué hace? Nos da fortaleza. Le pedimos una vida más fácil y Él nos da paciencia. Le pedimos venganza por un daño que nos hicieron y Él nos concede compasión. Le pedimos bendiciones y Dios nos abre oportunidades. Le pedimos bendiciones y Él nos da oportunidades. Le pedimos victoria y Él nos agrega responsabilidades. Le pedimos ayuda frente al enemigo y Él nos da fe. Él sabe lo que necesitamos. No siempre recibimos lo que deseamos, es verdad. Pero podemos tener la seguridad, hermanos, de que Dios nos dará todo lo que necesitamos.
nunca nos va a faltar lo que realmente necesitamos. Si es tanto en lo espiritual, en lo anímico, en lo emocional, en lo económico, en lo financiero, Él siempre nos va a dar lo que necesitamos. Debemos orar en el nombre de Jesús sobre la base de los méritos y la autoridad de Cristo. Y podemos tener la seguridad de su promesa que Él nos responderá. Dios siempre responde a nuestras oraciones de una de las 3 maneras que acá les voy a indicar. Él te dice, cuando oramos y le pedimos algo, Él te dice sí, te lo concede. Te dice no y no te lo concede. O te dice espera, espera. Puede que en su sabiduría Él diga sí inmediatamente a nuestra oración. Puede ser que por el mismo motivo Él diga no, porque sabe que nos va a hacer mal y no es lo que necesitamos, pero sí nos va a responder en lo que Él sabe que es bueno para nosotros. Muy frecuentemente Él dice espera, y la espera no es evidencia de una mala disposición de parte de Dios, o que Él va a llegar tarde o no se preocupa por nosotros, nada que ver, sino que es necesario que haya una espera de por medio para que estemos preparados para recibir lo que viene de Él y lo podamos entender. En esta parábola hay 2 personas opuestas. Una mujer viuda, insistente, y un juez corrupto que Dios utiliza para darnos el ejemplo de lo que Él nos quiere enseñar. Y estos contrastes en la época en Palestina, en la época de Jesús, eran comunes de ver a mujeres viudas y que haya personas, hombres que se conducían tan incorrectamente. El padecimiento y la injusticia que esta mujer estaba sufriendo, si no, bien no sabemos qué fue, qué era, quién y qué agresión estaba teniendo en contra de ella, pero sufría. Y en el relato que acá Jesucristo presenta, siempre como que se destaca el patriarcado de la figura masculina. Y cuando en la época de Jesús, cuando la mujer estaba soltera, dependía de los padres o del hermano mayor. Cuando se casaba, dependía de su esposo, y si su esposo faltaba, dependía de su hijo mayor. Pero si se quedaba viuda, vivía en una situación de mucha vulnerabilidad. No tenía en quién refugiarse. Y es curioso que Jesucristo en esta parábola tome como ejemplo una persona que está pasando un extremo de tanta vulnerabilidad y necesita de auxilio, que este juez nos estaba dando. La única esperanza de esta mujer, pasando al ámbito espiritual, la única esperanza que estaba en ella era confiar en Dios, confiar en sus promesas y pedirle ayuda al mismo Dios. Y Dios es muy, muy curioso, es muy, no sé, tiene maneras curiosas de decir las cosas. Y a mí me llamó la atención en una oportunidad que leí en Isaías 62:6. Dios le está hablando a Jerusalén, a su pueblo, y dice: Jerusalén, sobre tus muros he puesto, Dios le dice, he puesto centinelas que nunca callarán, ni de día ni de noche. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso. Pero después agrega algo más: ni tampoco lo dejen descansar. ¿A quién? ¿A quién no dejen descansar? ¿Qué les parece?
A Dios. A Dios no le den descanso. Por eso dice, sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callarán, ni de día ni de noche. Ahí están los intercesores, los que oran, interceden en favor de las necesidades de otros. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso, porque a veces, bueno, yo haré suficiente, ahora no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar, tengo que atender a los nenes. No se den descanso, oren en los momentos y en las oportunidades que tienen, háganlo. Pero después dice, ni tampoco lo dejen descansar a Dios hasta que establezca a Jerusalén y la convierta en la alabanza de su tierra. O sea, que hasta que Dios termine con los planes, en términos nuestros, con los planes que Dios tiene para con nosotros. Él mismo nos dice, no me den descanso. Él mismo dice, no paren, oren y busquen dirección, aunque sean oraciones cortitas, pero hablen con Dios. Qué curioso, ¿no? Que Él mismo diga, no me den descanso. No dejen de inquietarme, de hablarme, de pedirme, porque con la oración vamos a tener la respuesta divina de nuestro Dios. Y qué importante en todo esto es la obediencia. Qué importante es, cuando leemos la Biblia, saber que es un libro integral que dice todo lo que necesitamos para tener una vida digna en compañía con nuestro Dios. Y como es integral, creerla, obedecerla, ponerla en práctica. Y ahí Dios nos va a bendecir, ya nos ha bendecido y nos va a bendecir mucho más de lo que nos ha bendecido a esta hora. Ponete de pie ahí donde estás. Cerrá tus ojos. Preséntate ahí delante del Señor. Pidan y se les dará, dice Jesucristo. Busquen en Cristo Jesús lo que necesitan y lo van a encontrar. Llamen. Y se les abrirá para que tengan nuevas oportunidades, nuevas opciones. Por eso, Padre, venimos delante de tu presencia ahora. Queremos agradecerte por esta convocatoria que nos haces a dialogar contigo. Pero lo queremos hacer, Padre, con la seguridad que nos trae esta palabra. Que no nos quepa la menor duda que nos vas a responder. En esos momentos de necesidad donde
necesitamos nuevas fuerzas, nuevas esperanzas, donde necesitamos guía, que nos conduzcas por el camino correcto, que nos traigas palabras de consejo porque no sabemos qué hacer en momentos determinados. Y necesitamos que nos instruyas en tus caminos, Señor. Y te ruego que pongas pasión en nosotros para leer tu palabra, que es el momento extraordinario donde vos empezás a hablarnos a nuestro corazón. Por eso, Dios, nos presentamos delante tuyo y queremos ser de esos hombres y mujeres que con plena y absoluta libertad en Cristo Jesús pedimos tu ayuda y tu dirección, tu fortaleza y tu guía. Y como claramente nos decís que la oración tiene poder y es eficaz, da en el blanco lo que pedimos, es lo que nos vas a dar. Y lo que necesitamos nos va a ser concedido. Y ahí podemos ver la misericordia tuya obrando en nosotros. Porque la misericordia de Dios es cuando hace un favor, actúa en favor nuestro, sin estar en condiciones de merecerlo. Es ahí, en ese momento, donde la misericordia de Dios actúa. Por eso, Dios y Padre que estás en el cielo, levanta los brazos al cielo ahora. Venimos delante tuyo, Señor, a presentarnos tal cual estamos. Tal cual estamos. Jesucristo le hizo una invitación hermosa a todo ser humano cuando le dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo les daré descanso. Ahí nuestras emociones, que muchas veces están alteradas, se apaciguan, descansan, entran en razón, porque Jesucristo es el dador de toda paz y toda tranquilidad al corazón y al alma. Gracias, Jesús. Y ahora, iglesia, te pido que repitas después de mí: Señor y Dios nuestro, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia para rendirme delante tuyo, para entregarte todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis emociones, mis intrigas, mis sospechas, mi malestar, mi duelo, mi desesperanza, mi soledad. Te lo entrego todo, Señor. Jesucristo me invitó a llevar mis cargas a Él. Repitan: Jesucristo me invitó a llevar mis cargas a Él. Ahora en Él las dejo, se las entrego, porque quiero salir de este lugar transformado por la presencia del Espíritu Santo obrando en mi vida. Padre, te pido perdón si caminé en esclavitud sin darme cuenta o consciente. Te pido perdón y quiero disfrutar en plenitud de la libertad que Cristo conquistó para mí. Gracias, Dios. Te bendigo y te exalto.
Y gracias por haberme elegido, por haberme apartado para ti. Gracias por traer santidad a mi vida, por traer pureza y poner el anhelo en mi corazón de leer tu palabra y dejar que penetre en mi corazón y transforme mi vida. Gracias, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a ti, Señor. Loli, no podemos. No te vayas de